Bueno, la tercera consolidación es lo que llamamos la irrupción de una figura nueva, muy ligada a Comenio. Nos queda un poco colgado esto de Comenio, ¿no? Que lo han ofrecido los compañeros ahí con mucha generosidad, porque era este grupo que nos quedó un poco vacío. Pero Comenio, que es el inventor del aula global, y que va a ser de alguna forma el triunfador, digamos, ¿no? A diferencia del sistema de la enseñanza mutua lancasteriana que explicaron recién, eh, aparece entonces como un discípulo de Comenio la figura de Pestalozzi. Eh, Esto estamos hablando de Prusia. Habían hablado, un grupo había explicado bastante cómo era el modelo prusiano, que era un modelo bastante más duro. Estamos ubicándonos en la actual Alemania, en ese tiempo, en el siglo XIX y siglo XVIII. No estamos hablando todavía de Alemania, no tenemos la división de los países europeos actuales. Pero en la región que hoy llamaríamos Alemania aparece esta nueva expresión pedagógica, que es la de Pestalozzi. Fundamentalmente es diferente al método que recién expusieron con tanta precisión los compañeros, las compañeras, que el método lancasteriano en Inglaterra. Em, y la tendencia que tienen es a adquirir esta especie de éxito que va teniendo la escuela global. O sea, la escuela lancasteriana, que es más económica, por ejemplo, que a los nuevos estados les sale más barata, sin embargo va generando estos inconvenientes que explicaban antes, y entonces poco a poco va ganando territorio. El método global empieza a ser más seductor y como más efectivo. El otro es más rápido, pero no da tantas garantías de efectividad como da esta especie de método más paciente, que es el método global, donde la centralidad la tiene el docente, ¿no? Em, y aparece un discípulo de Comenio, que es Johann Pestalozzi. Em, es suizo, bueno, por lo menos en la región de la actual Suiza. Va a haber muchos pedagogos en esta región posteriores. En los 100 años posteriores van a aparecer muchas corrientes pedagógicas. eh, y Pestalozzi va a tener una influencia muy, pero muy importante de Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau era el gran inspirador de las ideas de la Revolución Francesa, pero la había plasmado en un texto que va a terminar siendo la gran Biblia de la Revolución, que es el contrato social, ¿no? Para poner un ejemplo nomás, eh, Mariano Moreno, en nuestro país, va a ser el primer traductor de Rousseau, que escribía en francés, del contrato social de Juan Jacobo Rousseau al español. La primera traducción al español que va a haber del contrato social de Juan Jacobo Rousseau la va a hacer Mariano Moreno. Y Pestalozzi va a tener una influencia directa de Juan Jacobo Rousseau. Al tiempo que Pestalozzi va a participar de la misma Revolución Francesa y junto con otros extranjeros no franceses va a ser nombrado ciudadano ilustre francés por la Asamblea de 1792, que es la asamblea final de la Revolución Francesa. O sea, un grosso en el orden político revolucionario. Si nosotros decimos que la escuela está ligada a la modernidad y la modernidad empieza en la conquista de América, pero se consolida en la Revolución Francesa y se expresa en la Revolución Industrial, el método lancasteriano mostraba esa expresión de la modernidad en la Revolución Industrial. Este Pestalozzi es un tipo que juega en la primera división de la Revolución Francesa. O sea que es un tipo que está muy ligado a estas nuevas ideas inspiradoras
de la gran novedad política, social y económica. Él va a tener un método, Pestalozzi, que va a tratar de buscar calidad en los contenidos. O sea, esto claramente está en contra del sistema lancasteriano, que como ustedes explicaban, eh, se centraba en la lengua, sobre todo más en la lectura que en la escritura, porque la escritura no era tan necesaria digamos, para el ciudadano medio, y sobre todo en la aritmética. Y o sea que desde el principio hubo laburo para los profesores de matemática. Eh, Pestalozzi se va a ocupar más bien de una calidad de contenidos y sobre todo va a forjar una nueva didáctica o de alguna manera va a ser un iniciador de aquella tecnología que llamamos didáctica. O sea, no solamente tener voluntad de enseñar, sino tener un método muy concreto de cómo transmitir los saberes. Porque hay que ver que el sistema lancasteriano insiste mucho en el sistema de control del aula, pero Pestalozzi va a detenerse en cómo enseñar cada uno de los saberes. Por eso el método va a ser experimental y va a ser sobre todo una educación intuitiva por descubrimiento. Esto muy interesante, junto con toda la escuela suiza de pedagogos, va a estar incorporando en este elemento una cuestión que es la psicología. O sea, educar intuitivamente por el descubrimiento, tratar de despertar en los niños, en los adolescentes, que descubran mismos ellos el saber de una forma autónoma, esto va a ser una invención bellísima y de gran calidad, a diferencia de esto tan estricto pero tan austero que era la educación lancasteriana. La esencia de este método experimental es el número, la forma y la palabra. Yo ahora no sé si lo había buscado unas palabras, sí, las tengo, interesantes eh, sobre esto. Lo leo. Em, es un fragmento de una enseñanza de Pestalozzi con un pedazo de tela con un agujero. Y dice, este tapete estaba frecuentemente roto y tenía rasgaduras y agujeros. Nosotros, los alumnos, porque el que lo escribe es un ex alumno de Pestalozzi, debíamos observar el tapete, o sea, el pedazo de tela, que tenía figuras dibujadas, y debíamos describir la superficie con sus agujeros y rasgaduras. Y teníamos que decir algo respecto de la forma, el número, la ubicación y el color de lo que veíamos y percibíamos. A su vez, lo que decíamos era formulado en oraciones cada vez más largas. Y Pestalozzi decía, muchachos, ¿qué ven acá? Dice, a las muchachas no las nombraba nunca, pequeño detalle. Respuesta, un agujero en la pared, decían los alumnos. Otra respuesta, un desgarro en la pared. Pestalozzi, muy bien, ahora repitan conmigo. Veo un agujero en el tapete, detrás del agujero veo la pared, detrás del pequeño y largo agujero veo la pared. Los alumnos repiten. Pestalozzi de nuevo. Repitan conmigo. Veo figuras sobre el tapete, veo figuras negras en el tapete, veo figuras negras redondas en el tapete, veo una figura cuadrada amarilla sobre el tapete. Al lado de la figura cuadrada amarilla veo una figura redonda y negra. La figura cuadrada está comunicada con la figura redonda a través de una línea gorda negra. Bueno, interesante esto porque lo que están mostrando eh, siguen viendo, ¿no? El cuadrito de tercera consolidación. Sí, profe. Sí, profe. Lo que está mostrando ese texto de un exalumno de Pestalozzi es cómo este educador quiere llevar a que tengan más palabras. O sea, volvemos otra vez en comparación con el sistema lancasteriano, que decía, bueno, rápido a los bifes, sale con frita. Pestalozzi le va a dar más espacio y va a querer que esa abundancia de palabras se vaya acercando al número, la forma y la palabra. El objetivo de esto, de esta educación, de este sistema educativo, era educar la mente, la mano y el corazón de los alumnos. Son palabras textuales de Pestalozzi que me parecieron bellas.
educar la mente, o sea, ideas, la mano, o sea, que tenía que ver con la voluntad, y el corazón de los alumnos, o sea, educar también la afectividad de los alumnos. De alguna forma nos vamos acercando a un modelo que es mucho más parecido a los modelos que nosotros hoy en día podemos defender como los más adecuados, ¿no? Eh, la traducción, la tradición de Comenio y Rousseau de la naturaleza como gran explicadora de toda la realidad, la va a seguir también Pestalozzi. O sea, así como se acuerdan que Comenio decía, bueno, yo soy como el sol y entonces el sol ilumina y a medida que va iluminando va repartiendo y hace crecer y de alguna forma uno siembra semillas y esas germinan, eran todos modelos de la naturaleza. Bueno, esta tradición de Comenio, que también era una tradición de Juan Jacobo Rousseau, el padre intelectual de la Revolución Francesa, la va a seguir Pestalozzi como la gran metáfora para la enseñanza de todo. Y por eso, en esa cuestión de enseñar como la naturaleza, va a incorporar no solo la selva, las plantas, los animales, sino también los hogares. Y va a tener un libro que me encanta el título, se llama Cómo Gertrudis educa a sus hijos. Porque Gertrudis era un nombre popular, o sea, una madre sencilla, de pueblo, y él decía, ¿cuál es el modelo que tendríamos que tratar de imitar? El modelo de una madre sencilla de pueblo, en este caso Gertrudis, y así como ella educa a sus hijos, así nosotros tendríamos que hacer de la escuela algo parecido a esa enseñanza hogareña, ¿no? Seguramente que de acá empiezan a salir raíces que van a derivar en aquello de la escuela como un segundo hogar, la maestra como una segunda madre y todas estas cuestiones que hoy en día nosotros ponemos con mucha crítica, ¿no? Em, y por eso él va, Pestalozzi, a fundar escuelas hogares. O sea, muchas veces las escuelas em, van a ser lugares donde se vive, no solamente donde se tienen clases. El alcance de esta pedagogía de Pestalozzi va a ser el desarrollo de todo lo humano, a diferencia de la escuela de enseñanza mutua. Y no solo la alfabetización y la aritmética, sino de todo lo humano. Una enseñanza que se puede aplicar a todo el territorio y esto va a ser una nueva también expresión de lo público. Con Pestalozzi nos vamos acercando más a una escuela que transversalmente se vaya convirtiendo en algo obligatorio y público. Público no en el sentido de gratuito, como lo entendemos hoy en día, que es una expresión bastante estrecha, sino público porque es para todos, o sea, nadie tiene que quedar afuera. Esta enseñanza tan universal, ahora vamos a ver un discípulo de Pestalozzi que la va a universalizar más todavía, pero ya con Pestalozzi se inicia una especie de fuerte desparramo de la escuela, impregnándolo todo, hasta llegar al punto de ya ser obligatoria. Bueno, va a aparecer un discípulo de Pestalozzi muy interesante, todos Johann son estos muchachos, que es Herbart. Eh, digo una cosa porque acá al final va a aparecer una cuestión sobre Sarmiento, la vamos a hablar. El que tuvo alguna influencia directa sobre nuestro Domingo Faustino Sarmiento es más bien Pestalozzi, no tanto Herbart. Pero vamos a ver que algunas ideas de Herbart van a verse reflejadas en ideas de Sarmiento. Bueno, ¿cuáles son los principios pedagógicos de Johann Herbart? Eh, Son principios que están muy ligados a su antecedente filosófico. ¿Cuál fue? Había un grupo que habló mucho de Immanuel Kant, un filósofo del siglo XVIII, un gran precursor de la filosofía moderna, el idealismo subjetivo, la filosofía trascendental de Kant, pero que sobre todo tiene un modelo también pedagógico, este filósofo. Y Johann Herbart
va a ser el continuador de la cátedra que Kant daba en Königsberg. O sea que es un filósofo de primera línea muy ligado a Immanuel Kant. Eh, los principios pedagógicos van a estar muy ligados a este marco filosófico y van a ser tres. Estos tres principios se podrían perfectamente sondear en las ideas pedagógicas también de Immanuel Kant, de su maestro. El gobierno, primero, y en ese sentido una vigilancia, un castigo, una obediencia a los mandatos. Esto es la función gubernamental de la pedagogía. O sea, la pedagogía no es solo para enseñar, es para aprender a ser gobernados y de alguna forma, para algunas élites, aprender a gobernar a los demás. Esto, por ejemplo, Sarmiento va a decir, hay que educar al soberano. Si el soberano es el pueblo, la escuela le va a enseñar o a obedecer al gobernante o a ser un gobernante que sirva a los principios de la República. Entonces, primer principio pedagógico de Johann Herbert, este discípulo de Pestalozzi, el gobierno. Segundo principio, la instrucción. La instrucción es lo que nosotros llamaríamos acá el aprendizaje de los saberes y tiene que ver con lo espiritual, con el interés, con la virtud, con la motivación. Quizá nosotros nos sentimos muy ligados afectivamente a este segundo principio de la instrucción y a veces queremos reducir la escuela a un lugar de instrucción. Cuando uno saluda a la maestra en el Día del Maestro, generalmente hace referencia a esto, y no decir, gracias señorita, vos me enseñaste a pagar impuestos, a bajar la cabeza, a nunca quejarme frente al jefe. No, jamás le vamos a decir eso. Nunca van a ver una estampita de esas que uno le regala a la maestra el día del maestro con eso. Sí vamos a decir, me enseñaste tantas cosas a leer, con vos aprendí la belleza de la poesía, con vos aprendí herramientas para defenderme. Y eso es el segundo principio pedagógico, que es la instrucción. Y tercer principio pedagógico de Johann Herbert es la disciplina. O sea, formar el carácter y educar la voluntad. O sea, de alguna forma, educar la solidez del ciudadano, que es capaz de tener el pecho duro para hacer frente a las inclemencias, digamos, de la vida política. Bueno, el método que va a tener Johann Herbert es una instrucción, la va a llamar sintética y analítica. Son dos palabras totalmente herencia de su maestro Immanuel Kant. Porque el sentido de síntesis es un sentido que tiene que ver con el sentido más profundo de la realidad. Y ese apartado sintético o esa síntesis del saber lo va a hacer el maestro. Y de alguna forma va a ser la exposición. Y el segundo momento va a ser más analítico. O sea, con el dato que de alguna forma pudo ordenar el maestro, sin embargo va a sondear el maestro en los elementos que el alumno tiene espontáneamente. O sea, va a sacar de su historia, de sus propios saberes populares, de sus propias experiencias, y el maestro va a escuchar esos saberes y con eso también va a enseñar. O sea que va a tener un doble juego, una exposición sintética y una escucha analítica de los alumnos. Sin embargo, si bien esto parece que es muy libre, y acá es donde entra nuestro Sarmiento, va a haber una vigilancia sobre los defectos del lenguaje. O sea, contanos tus experiencias, pero sobre tus experiencias voy a ejercer enormes correcciones. Esto no se dice así, esto no se escribe así, esto no es correcto, esto no es justo, y va a haber un montón de recortes. Los autores del libro La invención del aula, que estamos estudiando juntos, van a decir que mucho del desprecio de las lenguas originarias de Sarmiento, que va a tratar de erradicar en el Facundo, por ejemplo, hace como una ironía sobre el quichua, que es nuestra herencia más incaica, el quichua. Sin embargo, él va a hacer ironía sobre el quichua, sobre el guaraní. Eh, y todas las formas de gobierno, de organización que podían tener los pueblos originarios, Sarmiento las va a despreciar. Los autores dicen que esto es algo que huele a estas
estas indicaciones de Johann Herbert en torno a escuchar la experiencia del alumno, pero también pasarla por el filtro de su propia crítica. Bueno, y eh, por último nada, porque a ver si lo tengo acá. Creo que tengo que compartir de nuevo. Vamos a la última de las consolidaciones. Están viendo ahí la cuarta consolidación. Los pedagogos del aula simultánea en Inglaterra. Volvemos otra vez a Inglaterra, donde predominaba. ¿Qué sistema predominaba en Inglaterra? El sistema de la enseñanza mutua, lancasteriano. O sea, siempre los ingleses trataron de ser bastante económicos y es la cuna de la revolución industrial, entonces iban a tratar de gastar menos en la educación. Y esta cuarta consolidación, sin embargo, son los pedagogos que en Inglaterra, junto con la escuela lancasteriana, tratan de instalar alguna forma especial de escuela de aula simultánea, o sea, de aula global. Bueno, no fueron grandes teóricos, como van a ser Pestalozzi y Herbert, estos ingleses. Son más bien pragmáticos, lo cual los pinta, siempre han sido un poco así. Se ocupan de pensar la estructura material del aula y la escuela, o sea, el edificio, los dispositivos que se utilizan, los tiempos. Van a estudiar también las formas de comunicación que puede tener un aula. Y sobre todo, las tácticas cotidianas de orden y de conducción. O sea, el manejo, hoy llamaríamos la gestión escolar, ¿no? Va a haber tres grandes ejemplos. El primero, me encanta el nombre, Samuel Wildespin, suena más lindo, así. Y él de alguna forma va a tener algo de la escuela lancasteriana, pero sin embargo va a incorporar elementos que están muy ligados a la escuela de Pestalozzi. O sea, primero que va a ser uno de los iniciadores de una escuela para chicos muy chiquitos, hasta 7 años. Entonces, no encuentra monitores, es muy difícil encontrar chicos chiquitos que ya sepan lo que él quiere enseñarle a los compañeros. Entonces, al no tener tantos monitores, él tiene muchos escritos donde va explicando cómo llega a esto, termina ensayando una escuela simultánea, o sea, más parecida a la escuela global de Comenio. Y va a tener, sin embargo, algunos elementos que sí son muy propios de la escuela de Pestalozzi. Por ejemplo, el uso de la paciencia y el afecto. Está claro que al hablar de chicos chiquitos no podemos poner esas imágenes atroces que compartían ustedes de tipos con un látigo pegándole a los pibes, ¿no? Eh, la educación va a ser una educación para la moralidad, o sea, sobre el deber hacer, y aparece con Walter Spahn un elemento para nosotros impresionantemente presente, que es el patio. O sea, de alguna forma es el gran inventor del patio de juegos y lo establece como un lugar pedagógico. O sea, el patio es el lugar donde se observa en la práctica aquello que se enseñó en el aula. Y entonces el docente puede estar ahí y corregirlo. Es un tipo muy afectuoso. Él trabaja con su esposa en la escuela y ambos le ponen un increíble afecto a educar a estos chicos y a poder agarrar y ir corrigiendo defectos del juego, peleas, falta de solidaridad, situaciones de injusticia, y hace de eso un ambiente pedagógico. Personaje interesante, Walter Spahn. Stowe tiene un método, y acá estamos hablando ya de cosas que tienen incidencia sobre nuestra escuela actual, un método donde él divide en galerías con grados.
ya empieza a parecerse mucho a nuestras escuelas. Dice, ¿no es mejor clasificar a los pibes por edades, por unidades de saberes? Entonces ya no les está enseñando a todos por igual, sino que ya empieza a decir, bueno, vamos a clasificar a los alumnos en grados, aparecen los grados, y esto es importante. Y sobre todo va a crear una metodología que son preguntas y respuestas, parecen las guías de estudio actuales, eh, donde de alguna forma las respuestas no son espontáneas, las respuestas están preanunciadas, pero no deja de haber un equilibrio entre algo que por lo menos se parece a un diálogo, y la repetición va a tratar de fijar esos saberes de preguntas y respuestas. Y el último del que vamos a hablar, en esta Inglaterra que empieza a incorporar ideas de la enseñanza mutua y trata de abandonar por lo menos lo más rancio de la escuela lancasteriana, aparece un método de William Meston que tiene algunos detalles. Me pareció interesante este de que él inventa la cuestión de que el alumno tenga que señalizar cuando quiere participar levantando la mano. Es gracioso porque tanto Zoom como otras plataformas permiten que uno ponga una manito. Lo inventó Meston en Inglaterra en el siglo XVIII, principios del XIX. Bueno, interesante estos iniciadores. Eh, Conclusión de este periodo, digo, de todos los 2 capítulos que estuvimos estudiando, esta relación que hay entre la revolución industrial, la revolución francesa y toda esta modernización del siglo XIX que genera la creación de la escuela, no solo en Europa, sino también en nuestro país, ¿no? Con Sarmiento. Eh, Va creciendo, va expandiéndose el concepto de obligatoriedad de la escuela. O sea, la escuela poco a poco se va haciendo obligatoria. Esto es una diferencia increíble con los modelos anteriores. Porque si la escuela es obligatoria hay que pensarla de una forma popular, porque tiene que ser para todos. Y esto empieza en este periodo. Eh, Esta mentalidad de gobierno y de obediencia ligada a la escuela es importantísima. ¿Por qué razón? Porque la escuela va a ser el primer favorecedor para pensar el Estado como algo natural y no como una invención. O sea, nosotros vamos a pensar de que toda la humanidad siempre pagó impuestos, que toda la humanidad siempre levantó la mano para hablar. Entonces nosotros pensamos que, no sé, que Jesús en la escuela de Nazaret levantaba la mano también. ¿Por qué? Porque la escuela va a tratar de mostrar que es algo que responda a la naturaleza y no a una invención arbitraria de un momento de la historia que llamamos modernidad, que tiene bastante poco tiempo. Y esto es una mentalidad de gobierno, porque crear eso ayuda a que el Estado pueda gobernar. Y el aula global, y por eso es la razón de gastar más guita en el aula global, siendo que la escuela lancasteriana, la enseñanza con monitores era más económica, ¿por qué vale la pena gastar más dinero de parte del Estado? Eh, Porque la escuela simultánea, la escuela del aula global, es una preparación más apta para la vida ciudadana. O sea, todo lo que se enseña, aparte de la literatura y de la aritmética, toda esta enseñanza más moralizante, es el canal para que ese ciudadano después pueda moverse en una paz social y obediente frente al gobierno. Es una forma de gobierno en el aula global. Y por último, aparece por primera vez en el siglo XIX la didáctica como una nueva tecnología. Si había tecnologías para fundir el hierro, si había tecnologías para poder transportar, y es la tecnología de la rueda, si aparecen nuevas tecnologías en la revolución industrial, como los telares a vapor, aparece una nueva tecnología, la explicaron muy bien los compañeros que pusieron antes, que es la tecnología de la didáctica. O sea, tener una claridad en los pasos que hay que dar para poder llegar a la enseñanza y el aprendizaje. La didáctica va a ser una invención
pormenorizada de las formas más rápidas, más efectivas, más eficientes para conseguir el aprendizaje. Bueno, y es todo de mi parte, así que charlamos un poco si quieren.